Cada trabajo tiene su grado de dificultad y sobre todo cuando tienes que lidiar con tu jefe o con un mal ambiente laboral. Entonces muchos dicen, tengo el peor o uno de los peores trabajos del mundo. Yo no entendía nada de eso y para que entiendan el porqué, les voy a contar mi historia, que es un poco difícil y terrorífica. Mi nombre es Ramiro Guzmán y soy velador de un cementerio. Cuando tenía 20 años, empecé a trabajar en una fábrica. Todo estaba bien, ganaba poco, pero para mí era suficiente, ya que no tenía esposa ni hijos. A los 2 años, conocí a Rebeca, mi esposa. Ella entró a la fábrica 1 año después de mí, y después de casi 2 años de relación, nos casamos. Sin embargo, como a mí me gustaban las fiestas, en cada celebración me ponía hasta las chanclas y gastaba todo lo que ganaba. Y bueno, mi esposa tenía que hacerse cargo de los gastos de la casa. Los problemas comenzaron cuando nació nuestro primer hijo. El dinero ya no alcanzaba entre pañales, leche y todo lo que necesita un bebé. Casi todo mi sueldo se iba en eso, pero yo no quise dejar lo único que me mantenía tranquilo, tomar mis cervezas los fines de semana. En el trabajo ya me estaban presionando, porque era habitual que faltara los lunes por estar crudo, hasta que ya no me aguantaron más y me despidieron. Rebeca se hacía cargo de los gastos, pero su sueldo no alcanzaba. Estuvimos así 15 días porque nadie me daba trabajo por la reputación que tenía de ser un borracho. Hasta que alguien me comentó que en el cementerio estaban buscando un velador y ofrecían un buen sueldo. Al principio me pareció una idea absurda, pues nunca me había imaginado haciendo algo así. Pero la necesidad es canija y llegó el momento en que no me quedó más remedio que ir a solicitar el empleo. Al llegar, me dijeron que el trabajo era sencillo, salir a dar rondines cada 2 horas y hacer un reporte, porque últimamente estaban saqueando tumbas buscando dinero o joyas. El horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, todos los días. No quería aceptarlo, pero el sueldo era tentador y el trabajo parecía fácil. Sin saber que ningún trabajo es tan sencillo, llené los datos, entregué mis papeles y acordamos que empezaría el lunes. El lunes, mi primer día, Rebeca estaba contenta porque yo podría cuidar a mi hijo mientras ella trabajaba y ya no tendría que llevarlo con su abuela. A las 9:30 llegué al cementerio y ahí estaba Macario, el sepulturero. Él era el encargado de explicarme el trabajo. Me dijo qué debía hacer y dónde agarrar la lámpara y un gas lacrimógeno por si alguien entraba. También me recomendó vigilar la parte de atrás porque había saqueadores de tumbas. Se fue a las 9:55 y me dejó solo a cargo. Prendí la radio que había ahí para escuchar unas cumbias y todo estaba tranquilo hasta que dieron las 12. Entonces, escuché un gemido detrás de una tumba y ya se imaginarán cómo andaba muriendo del miedo, pero no tenía opción, tenía que ir a ver de quién se trataba. Poco a poco me fui acercando al lugar de donde provenía el sonido, pero no encontré nada. Escuché un grito como el de una persona herida y se acercaba cada vez más. Yo estaba temblando de miedo, pero no había nada. Así pasaron las horas. Los rondines eran un martirio de ruidos extraños. No sé si era algo real o mi memoria me estaba jugando una mala broma, pero les juro que me pareció escuchar risas de lo que yo supongo eran brujas y muchas cosas más. Pero al fin logré acabar el turno por lo que dieron las 6 de la mañana y me retiré a descansar. Toda la semana fue un tormento con los sonidos extraños que cada vez se hacían más familiares a mí. Pero las cosas cambiaron cuando entró un grupo de jóvenes a querer robar el cuerpo de don Simón, un hombre adinerado. Mientras daba mi rondín a las 3 de la mañana, escuché un ruido extraño como una pala cayendo. Al acercarme, los 3 jóvenes corrieron, pero dejaron el cuerpo del difunto fuera del ataúd.
El señor tenía poco menos de un mes que había muerto, así que ya se imaginarán, el hombre se encontraba descarnado, en estado de putrefacción aún, y emitiendo un hedor a podredumbre. Y bueno, allí es cuando comprendí que no importa cuánto coleccionemos dinero o cosas materiales, todos iremos hacia el mismo lugar. Después de vomitar y asimilar el impacto de ver un cadáver en carne propia, decidí hablarle al sepulturero, pues no sabía qué hacer y dejarlo allí no era opción. Al hablarle a Macario, el muy canijo me dijo que lo metiera de nuevo en el ataúd y lo volviera a enterrar. No me gustó su respuesta, pues ese no era parte de mi trabajo, pero ¿qué más podía hacer? Como les había comentado, necesitaba el trabajo y por ahora no podía negarme a nada. Y así fue como duras penas, pero lo hice. Luego esperé que llegara Macario a las 6 para poder irme. Cada vez me sucedían cosas más extrañas, como por ejemplo la del 2 de noviembre, Día de Muertos. Un cuerpo recién enterrado fue robado por una bruja. Vi cuando lo levantó de la tumba y se lo llevó. Les repito, y con todo respeto, sé que esto no es algo fácil de creer y digerir, pero claramente vi a lo lejos cuando la bruja comenzó a hablarle al difuntito y éste se levantó como si estuviera durmiendo. El cuerpo caminaba lenta y torpemente y se tambaleaba junto con las ráfagas de aire como si no pesara, y la bruja lo guió hasta el monte, donde entraron hasta que se perdió de mi vista. Cuando llegó Macario, la tumba estaba vacía, el cuerpo ya no estaba. Le dije que no vi nada, que cuando llegué, el cuerpo ya había desaparecido. Ambos fuimos a revisar a detalle, y por Dios, no había ni una sola pala junto a donde el ataúd se encontraba extraído y abierto. Sabrá Dios, o quizá el de abajo, cómo la bruja hizo para sacar la caja. Macario lo observó a detalle, le tomó fotos y habló a la policía a regañadientes, porque él decía que no vale nada, pues nunca hace nada. No era la primera vez que ocurría algo así, pues a palabras del sepulturero, cada año desaparecían 1 o 2 cuerpos. Cuando la policía llegó, también callé lo que sabía, pues si les decía que una bruja había robado el cuerpo, pasaría que muy probablemente no me creerían, o de creerme, me cuestionarían por no haberla detenido, así que preferí no decir nada. Todo esto parecía de película, pero faltaba lo peor, lo que nadie debería ver, la historia más terrorífica de todas. Y es que solo de recordarla se me eriza la piel y siento escalofríos. Solo Rebeca, mi esposa, lo sabe. Era el 31 de octubre. Llegué al trabajo como de costumbre, a las 9:30. Llevé algo para cenar mientras escuchaba música antes de hacer mi primer rondín a las 12 de la madrugada. Después de las 10, empecé a cenar cuando escuché una risa macabra, una carcajada como de bruja. Primero fue solo una, luego otra y luego otra. No las conté todas, pero fueron varias. De repente, en el centro del cementerio, donde había un pequeño claro, se iluminó una hermosa luz de color amarillo, brillante, tan intensa que cegaba los ojos. Pensé que eran los muchachos intentando asustarme y que tal vez querían robarse algún cuerpo, pero no eran. Poco a poco me fui acercando hasta quedar a escasos 10 metros. Las carcajadas no cesaban y resonaban por todo el cementerio. Vi que eran muchas brujas girando alrededor de un círculo, del cual surgió una figura aterradora, grotesca, lo peor que puedas imaginar. El aire se llenó con el olor a azufre. La criatura tenía cuernos y una cola. Las brujas parecían estar poseídas por ese ser. Su presencia maligna era palpable. Estuvieron bailando unos 10 minutos, hasta que una de ellas, la elegida, fue poseída por esa entidad malvada. La bruja gritaba de dolor hasta que el acto se consumó. No pude soportarlo más y salí corriendo, temeroso de que me vieran.
Llegué a la garita que me tienen asignada y comencé a rezar. Escuché cómo las carcajadas desaparecían en la noche. No pude dormir ni un minuto. Después de ese día, recé todas las noches pidiéndole al Señor que me protegiera en caso de que regresaran. Y bien, hasta ahora no he vuelto a ver a ninguna bruja, pero saben, he visto a un búho de unos 30 centímetros que se posa cerca del lugar donde vi a las brujas y a Satanás. Lo he visto mirarme desde lejos, como si me estuviera vigilando mientras come restos de carne humana. Sabrá Dios de dónde los consigue o quién se los da. Y bien, ahora pasamos con la historia número 2. Fue en el 2013, aún no olvido este episodio, que solo de recordarlo me da un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Soy sepulturero o panteonero, como me quiera llamar la gente. Es un trabajo honrado, pero lleno de misterios y cosas extrañas que suceden aquí, en el cementerio. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua o haciendo lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus deudos aquí en el Camposanto. En una ocasión, mi esposa enfermó y no tenía suficiente para comprar las medicinas. Me sentía desesperado. Ese día, llegó una señora a visitar a su padre fallecido y fui con ella a ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para la tumba. Me dijo que no, pero le insistí. Nuevamente dijo que no, así que le expliqué mi situación, que tenía a mi esposa enferma y quería completar para las medicinas. Bueno, me dijo, lava la tumba. Al terminar, en broma, le dije, ya quedó bien bañado su papá. Ella se sonrió y sacó un billete de 200 pesos. Tómalos, para que compres las medicinas de tu esposa. Le di las gracias y me dijo, mira, cuando tengas una necesidad fuerte, préndele una veladora a los difuntos y te irá bien. Luego sacó un billete de 20 pesos y me dijo, ¿mañana le puedes poner una a mi papá? Le respondí, desde luego, jefa. Se marchó y yo también. Eso hice por un tiempo. Le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien, pero con el tiempo lo hacía cada vez menos, hasta que dejé de hacerlo por completo. Mis hijos crecieron, uno tenía 7 años y el otro 4. El mayor iba a entrar al primer año de primaria y el pequeño al kinder. Les compré sus uniformes, mochilas, zapatos y me quedé sin dinero. Todavía faltaba la lista de útiles escolares y eran otros 400 pesos que no tenía. Esa semana casi no había ido gente al panteón, 1 o 2 personas si acaso, pero nadie quiso el servicio extra que ofrecíamos. Un viernes, antes de llegar al panteón, me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás sobre ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió el día y nada, dieron las 5:30 de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus muertitos. Me quedé pensativo, preguntándome cómo haría con los útiles, y dije entre mí, ay, lo de la veladora hoy no funcionó. Miré el reloj y ya eran las 5:45 de la tarde. Mi salida era a las 6. Me levanté para irme y fue entonces cuando escuché un ruido de motor que se acercó. Era una camioneta roja. De ella bajó un joven de no más de 30 años, de piel muy blanca, cabello oscuro quebrado. Vestía una camisa a cuadros de manga larga remangada, jeans y botas vaqueras. Tenía una sonrisa amable, así que me acerqué y le dije, «Hola, ¿le puedo ayudar en algo, joven?» «Sí, ayúdame a bajar esto». Bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Caminó hacia una tumba tipo mausoleo y con una llave abrió la reja y me dijo,
aquí ponga todo, mi buen amigo. Le dejé todo en su lugar. ¿Hay algo más, patrón? ¿Le traigo agua o algo que necesite? No, gracias. Sacó su billetera y me dio un billete de 500 pesos. Pero patrón, no tengo cambio, le dije. Aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa. Déjalo así, son para ti. Le agradecí muchas veces y me retiré del lugar contento, pidiendo perdón por no creerle al papá de la señora que me dio el consejo. El sábado por la mañana, el administrador me mandó a llamar. Lo veo con unas personas en la tumba donde, un día antes, se había bajado el joven con las cervezas. Me llama por mi nombre y me pregunta: ¿ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que contesté: no, patrón, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta. Comencé a describirlo físicamente cuando noté que una de las personas, una señora, empezó a sentirse mal y la ayudaron a sentarse. No entendía qué estaba pasando, pero insistí. Yo no fui, patrón, ni dinero traía, hasta que el joven me dio 500 pesos. Con eso compraré los útiles de mis hijos. Algunos empezaron a llorar y en ese momento una joven, sacando su celular, me mostró una foto y me preguntó: ¿fue él? Le respondí: ándele, ese mero, si quiere, llámele para que le pregunte y vea que fue él. La joven me dijo con voz temblorosa: él es mi hermano, pero ya tiene 2 años que falleció. Hoy vinimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños. De repente me empezó a dar vueltas la cabeza. También me sentí mal, sobre todo cuando sacaban los botes vacíos de cerveza y la basura de adentro de esa tumba. Quise compartir esta historia que me ha dejado huella de por vida. Pienso que Dios le dio permiso a ese muchacho de festejar su cumpleaños a su manera. Y por último, querida comunidad, pasamos a la tercera y última historia. Se cuenta que Martelo Escalante, conocido como La Roca o Azabache, era uno de los sepultureros más respetados en el Panteón General, un lugar antiguo y lleno de historias que ponían los pelos de punta. Martelo, un hombre fuerte y de carácter serio, jamás se había dejado intimidar por los relatos de fantasmas que sus compañeros de trabajo compartían. Siempre aseguraba que eran puras habladurías. Sin embargo, una experiencia en particular le hizo cambiar de opinión para siempre. Martelo recuerda con detalle el día en que comenzó todo, y su historia es una advertencia que repite siempre: con las cosas de los muertos no se juega. Todo empezó cuando un compañero de trabajo, llamado Ramiro, le ofreció unos tenis de marca a un precio ridículamente bajo. Martelo, intrigado por la ganga, no pudo resistir la tentación de comprarlos. Sabía que Ramiro tenía sus maneras de conseguir cosas, pero prefería no hacer preguntas. Esa misma noche, había un baile en el barrio de Esmeralda, y Martelo decidió estrenar sus nuevos zapatos en el evento. Me puse los tenis y sentí que algo no andaba bien. Recuerda Martelo con la mirada perdida en el recuerdo. Era como si el aire estuviera más pesado, más denso. Ya tenía mi pinta lista y apenas salí de la casa, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, como si algo me estuviera observando. Fue entonces cuando una anciana del barrio, la señora Otilia, me llamó desde su ventana, me miró fijamente y me dijo: Martelo, alguien te sigue. Al voltear, lo vi. Martelo detiene su relato un momento, tragando saliva antes de continuar. Era un hombre moreno, vestía con ropa vieja y andaba descalzo. Su mirada estaba clavada en mí y me seguía a unos metros de distancia. Al principio pensé que era un pandillero del barrio que me quería atacar, así que aceleré el paso. Cuando llegué al baile, me sentí más seguro entre la multitud. Mis amigos ya estaban ahí,
pero por más que intenté disfrutar la música, no podía sacarme de la cabeza la sensación. Giré la cabeza y ahí estaba el tipo, de pie entre la multitud, pero nadie más parecía notarlo. El ambiente del baile era vibrante, la música retumbaba en las paredes, los cuerpos se movían al ritmo de los tambores y las luces de colores daban al lugar un aire festivo. Sin embargo, para Martelo, el ambiente era cada vez más opresivo. Le conté a mis amigos lo que estaba pasando, les describí al hombre y les pedí que me ayudaran, pero ellos se reían de mí. «No hay nadie, azabache», me decían. Yo miraba a mi alrededor y el tipo seguía ahí, sonriendo con una boca llena de dientes rotos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar la música, recordó, con un brillo de terror en sus ojos. A medida que avanzaba la noche, el pánico de Martelo se hizo insoportable. Decidió regresar a casa, dejando a sus amigos riéndose de lo que creían era un chiste mal contado. En el camino de vuelta, el aire se volvió helado, a pesar del calor sofocante de la noche. No podía dejar de mirar hacia atrás, y cada vez que lo hacía, ahí estaba él. Parecía estar más cerca, y podía escuchar sus pasos descalzos en el pavimento. Cuenta, con una voz temblorosa. Corrí lo más rápido que pude, pero por más que corría, sus pasos parecían resonar justo detrás de mí. Cuando finalmente llegó a su casa, su madre lo recibió con una mirada preocupada. Mi vieja me abrió la puerta y me vio pálido, sudando frío. Me preguntó si había tomado algo raro o si me habían puesto algo nuevo, porque no parecía yo mismo. Le mostré mis tenis y tan pronto como los vio, su expresión cambió a puro terror. Entonces me dijo: «Quítatelos ahora mismo, esos zapatos pertenecen a un muerto». Martelo sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Algo profundo dentro de él ya sabía que su madre tenía razón. Al día siguiente, fue directamente al cementerio y confrontó a Ramiro. Me confesó que se los había quitado a un pandillero antes de sepultarlo. Me quedé helado, sabía que la gente hacía cosas raras en el cementerio, pero robarle algo a un muerto, eso era jugar con fuego, relató Martelo. Ramiro, visiblemente nervioso, sugirió una solución drástica. «Tenemos que devolver los tenis», le dijo. Así que, armados con palas y mucho miedo, fueron de noche al cementerio. La luna llena iluminaba las tumbas con una luz fría y mortecina. Cada paso que daban hacia la bóveda del pandillero parecía más pesado, como si la tierra misma intentara detenerlos. Cuando llegamos a la tumba, ya era medianoche. Cuenta Martelo. Ramiro empezó a cavar y yo solo podía pensar en los ojos de aquel hombre siguiéndome, esperando. A medida que abrían la tumba, el ambiente se tornaba aún más extraño. Un viento helado comenzó a soplar, aunque no había ni una nube en el cielo. Ramiro temblaba, pero no por el frío, sino por algo más oscuro, algo que se sentía más allá de lo físico. Cuando finalmente llegamos al ataúd, el olor a podredumbre era insoportable, dijo Martelo. Pero lo peor fue cuando lo abrimos y lo vimos. El cuerpo del pandillero estaba diferente. El cadáver parecía haber estado esperando. Sus manos, antes cerradas, estaban extendidas como si hubiera intentado salir de su tumba. Su rostro, aunque descompuesto, aún tenía esa misma sonrisa burlona que Martelo había visto en el baile. Ramiro, temblando, lanzó los tenis dentro del ataúd y sin decir una palabra, cerraron la tapa. Pensamos que todo había terminado, dice Martelo con voz baja, pero no fue así. Al día siguiente, Martelo despertó con moretones en los tobillos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza mientras dormía. No podía caminar bien y cada vez que me miraba al espejo sentía que algo estaba mal con mi reflejo, como si me estuviera observando desde el otro lado.
Martelo empezó a escuchar pasos en su casa por las noches, siempre descalzos, siempre acercándose lentamente. Una madrugada me desperté y lo vi. Estaba de pie al pie de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos y esa sonrisa. Quise gritar pero no pude, estaba paralizado por el miedo. La situación llegó a un punto insostenible cuando su madre comenzó a escuchar los mismos pasos por la casa. Me dijo que había sentido una mano fría sobre su hombro mientras rezaba, contó Marcelo. Desesperado, acudió a un curandero del barrio, quien le explicó que devolver los tenis no había sido suficiente. Cuando profanas el descanso de un muerto, no basta con devolver lo que tomaste. Debes pedir perdón, hacer una ofrenda y rezar para que su alma encuentre paz, le advirtió. Y bueno, esa misma noche, Martelo y Ramiro volvieron al cementerio, esta vez llevando velas, incienso y una botella de aguardiente. Rezaron durante horas junto a la tumba, suplicando que el espíritu del pandillero los dejara en paz. Al final, vertieron el aguardiente sobre la tierra y se marcharon. Martelo nunca volvió a ver al hombre moreno después de eso, pero la experiencia lo cambió para siempre. Dejó el trabajo en el cementerio poco tiempo después, incapaz de soportar el peso de los recuerdos. Ahora, cada vez que alguien le pide un favor relacionado con el cementerio, siempre responde con lo mismo. Con los muertos no se juega. La soledad es quizás uno de los terrores más grandes a los que un adulto mayor puede enfrentar, especialmente cuando toda su vida se vio rodeado de la gente que lo amaba. Y saben, la vejez es muy cruel con las personas de escasos recursos, pero muy en especial con aquellos que debido a un destino cruel pierden todo lo que tenían en la vida. La mente juega bromas demasiado pesadas a las personas que no tienen con quien compartir su día a día y que carecen de alguien que quiera conversar con ellos. En San Bernardino, en las cercanías de Texcoco, Estado de México, un macabro incidente sucedido en el 1911 saltó a la luz luego de que las autoridades se negaran cualquier posibilidad de que el profanador de tumbas que crea maniquíes humanos pudiera aspirar a volver a su hogar algún día. Esta persona se encontraba recluida en un pabellón especial en el primer hospital psiquiátrico de México, famoso por sus leyendas terroríficas, mejor conocido como la Castañeda, colocando al paciente en un área de máxima seguridad por ser catalogado por médicos y celadores como extremadamente peligroso. Imagínense preparar una visita al cementerio para visitar a un ser querido fallecido y al momento en el que llegas al lugar de su descanso eterno, se dan cuenta de que la tumba en donde se supone debía encontrarse aquella persona amada ha sido profanada. Esa abrumadora sensación les haría pensar infinidad de cosas. Eso fue lo que sintieron las primeras víctimas de Antonio Mosquera, más conocido como el juguetero, debido a su afición por crear asombrosos y encantadores muñecos a escala real. Y bien, las denuncias no se hicieron esperar, pues no fue ni la primera ni la última vez que se encontraron sepulcros profanados. Tampoco fue el único cementerio que padeció semejante ultraje. Con el paso de los meses, la historia comenzó a tomar tintes de leyenda. Por mucho, las autoridades estatales quedaron burladas por el hábil ladrón de cuerpos, hasta que finalmente lograron descubrir el modus operandi. Las edades eran variadas, pero de alguna forma los cuerpos tenían en común ser vecinos de la localidad de San Bernardino en algún momento de sus vidas. Por lo que evidentemente
el ladrón de tumbas conoció a los occisos en alguna etapa de su vida. Y como era de esperarse, la duda y el terror había llegado a los oídos de cada uno de los pobladores de la localidad. Tanto así que ya nadie quería pasar por los cementerios debido a que no querían darse con la sorpresa de que el cuerpo de un ser querido ya no estuviera enterrado allí. Ante la presión social y las amenazas de los colonos más influyentes de la región, la policía investigó e investigó. Pero al pasar de los meses y cumplirse el primer año desde el primer robo, la autoridad no consiguió dar con el paradero del autor de tan atroces crímenes. Resultó que algunas de las personas del lugar que habían sido testigos afirmaban que una persona de contextura delgada, muy alto, encorvado y aparentemente de la tercera edad, dejaba un viejo carruaje marrón jalado por un asno afuera del cementerio municipal e ingresaba al mismo en altas horas de la madrugada. Muchos temían que se tratase de alguna clase de brujo, por lo que no lo confrontaban. Pero cuando se enteraron de los múltiples robos de los cuerpos, decidieron armarse de valor y confrontar al extraño personaje. Cuando se acercaron a preguntarle al anciano qué pasaba, la persona encapuchada desaparecía, perdiéndose entre las tumbas. Era como si conociera perfectamente cada rincón, no únicamente del cementerio, sino de la comunidad en general. Por lo que se sospechaba que la persona en cuestión no era otro que el ladrón. A pesar de los intentos del alcalde y el comisario Gidal porque la prensa no se diera cuenta de la espantosa noticia, algún familiar indignado se comunicó con varios medios estatales y amenazó con informar a los periódicos nacionales de no resolverse el macabro y repugnante crimen. Desesperados, los responsables de la ley y seguridad de los pueblos aledaños acudieron con el viejo Antonio Mosquera, quien era la persona que más tiempo llevaba viviendo en ese poblado. Eso lo convertía no solo ser en el experto en cementerios de la región, sino de todos los poblados en general. Antonio mostró su preocupación sobre aquella situación que estaba pasando en San Bernardino y sus alrededores. La gente en sí le tenía un aprecio especial. Tuvo la fortuna de tener una familia numerosa, pero lamentablemente perdió a todos en un fatal accidente. Vivió solo desde entonces, sirviendo como apoyo para muchos maestros de historia, escritores y, por supuesto, vendiendo sus maravillosos muñecos y muñecas. Cuando el comisario y los comuneros le preguntaron acerca de si había sido testigo de eventos fuera de lo normal durante sus numerosas visitas al cementerio, este respondió indignado ante dicho hecho, respondiendo obviamente que no. Además, renegando y maldiciendo, a la espera que atrapasen al responsable de semejante ultraje. Además de que a sus casi 75 años era lógico que se agitara y se cansara más rápido que ellos, por lo que decidieron dejarlo en paz y, agradeciendo su cooperación, se retiraron de su casa. Tras haber fracasado miserablemente en su misión, la gente quería sacar al comisario a patadas del pueblo debido a su gran ineptitud y falta de resultados. Para su buena suerte, pasaron los meses y todavía no se encontraba el autor de ese acto delictivo tan atroz y blasfemo. Y reitero buena suerte, debido a que la abuela de su esposa era uno de los cuerpos desaparecidos y era hermana del gobernador. Por tal motivo, este brindó todo su apoyo y un gran número de policías estatales que, en conjunto con la gendarmería local, idearon un plan para atrapar al maldito ladrón de sepulcros. El plan, aunque muy bueno,
lastimosamente fracasó miserablemente. Tendieron trampas para tentar al ladrón, pensando que quizás se debía a oro o joya su atrevimiento de perturbar a los difuntos. Pero ese no era el motivo de los hurtos de cuerpos, por lo que no se le pudo detener, quedando nuevamente como al principio. Si no buscaba riquezas fáciles, ¿cuál sería la motivación para cometer tal sacrilegio? Sobre todo con personas que nunca le hicieron daño a nadie. El familiar de una de las víctimas cumplió sus amenazas y periodistas de muchos estados de la República llegaron al pueblo para ser los primeros en dar a conocer la horrorosa y macabra noticia. El hecho dejó perplejos a los habitantes de todas las ciudades, pueblos, rancherías y comunidades de la República. Y los detectives más famosos de la capital ofrecieron sus servicios para apoyar el caso. Los encargados de la que ahora se había convertido en una partidaza optaron por hacer algo que tomó a todos por sorpresa. Vigilar muy de cerca todos los movimientos de Antonio Mosquera, quien pasó de ser consultor del caso a ser el principal sospechoso, ya que se había publicado un artículo en el periódico del Estado en donde manifestaba sospechosamente un gusto especial por los muertos y todo lo que les rodea. Eso aunado a su más frecuente elaboración y venta de esos espeluznantes muñecos con apariencia casi humana. Y bien, a pesar de todos los gritos, protestas, sombrerazos y mentadas de los más ilustres habitantes de Texcoco, inició el seguimiento de las actividades de don Antonio. Tarde o temprano terminaría por cometer un error y pacientemente esperaron, le siguieron, interrogaron a clientes y conocidos hasta que tuvieron una pista. Uno de los muñecos había llegado a la oficina postal, siendo devuelto al remitente debido a que el cliente manifestaba una misteriosa fuga de alguna clase de fluido. Así que le pedían encarecidamente al señor Antonio Mosquera que reparase la pieza e hiciera llegar a la brevedad la misma a su nuevo dueño. Todos los detectives, agentes, militares y gendarmes involucrados en el caso relamieron sus bigotes a la vez que estaban perturbados, pues finalmente habían adquirido una pista concreta acerca de quién había devuelto su más grande pesadilla. Cuando abrieron la caja, se fueron de espalda al ver el monstruoso detalle del maniquí. No era nada similar a esas piezas hechas de madera por artesanos expertos. Esa era una auténtica obra de arte, hecha a detalle, a mano, impecable, mostrando una delicadeza sublime, una perfección propia. Incluso se notaba cómo fue colocada una por una cada pestaña, vasos sanguíneos, la textura de la piel. Y efectivamente, una sustancia de olor muy extraño manaba del alfeñique. Y saben, al ver la firma en el zapato del muñeco, estaba escrito a puño y letra el nombre del viejo Antonio Mosquera. Debían abrir el muñeco y al hacerlo se dieron cuenta con horror que no se trataba de alambre lo que sostenía la maravillosa obra, sino una osamenta humana, misma que terminó delatando al culpable, el bien amado historiador y de oficio juguetero, don Antonio Mosquera. La gente enardecida enloqueció al ver que se llevaban preso al viejo artesano, mas afortunadamente contaban con las evidencias necesarias. El juez en persona había sido frecuente amigo del acusado, pero lamentablemente la incredulidad del juez también fue desengañada. El acusado tiene una historia clara, afición por las cosas fúnebres y su oficio como juguetero
donde utilizó varias osamentas humanas para crear sus espantosas obras. El vocero de la policía estatal confirmó que el seguimiento a Mosquera les dio su paradero en las noches donde realizaba la profanación de tumbas. Y esto no es todo, sino que llevaba los cadáveres a su casa con el fin de realizar sus atroces creaciones. Pero lo más perturbador es que debido al terrible accidente donde perdió a su familia, había hecho sus reemplazos con los primeros cuerpos que sustrajo ilegalmente de los cementerios. Al cuestionar a los conocidos, manifestaron que el accidente había sido tan violento que de su familia no quedó nada para sepultar. Eso llevó al artesano e historiador a sumirse en una depresión que con el tiempo le dio la idea de utilizar su arte para devolverle la familia que perdió. Uno de los diarios más leídos del país y de la localidad afirmó que la detención y culpabilidad de Mosquera quedaron claros, luego de que hubo encontrado la evidencia en todos y cada uno de los muñecos, encontrando al artesano culpable de todos los cargos. De hecho, tal pareciera que Mosquera ya presentía su caída, pues cuando fueron a prenderlo, se le encontró vagando a altas horas de la madrugada en las inmediaciones del cementerio municipal. Al detenerlo, los rondineros lo apresaron con una bolsa en su posesión, la cual contenía una gran cantidad de huesos humanos. Era algo insólito. Todas las personas que le conocieron se dividieron en infinidad de opiniones e incógnitas, especialmente quienes habían sido asesorados sobre el tema histórico. Mosquera era un gran profesor, pero las pruebas eran claras. Fue descubierto con las manos en la masa. A pesar de las pruebas en su contra, el juez se veía obligado a realizar la pregunta del millón. ¿Qué hacía Antonio Mosquera con los cuerpos que tenía en su casa? Pues aparentemente, y como lo dedujeron los agentes, su pasión por los muertos lo llevó a un límite totalmente inesperado. No solo los dejaba en su casa como reemplazos de la familia que perdió, sino que tenía hasta macabras celebraciones con ellos, como si fueran personas vivas. El acusado agregó que cuando tenía 12 años, en el cortejo fúnebre de una pequeña prima de él, sus familiares le obligaron a besar el rostro de la niña, y fue en ese preciso momento donde nació su interés por esto, y que podía haber desencadenado su extraña afición por el robo de cuerpos. Tenía decenas de tomos acerca de fetiches realizados con restos en sus estanterías, donde se mezclaban la artesanía y la magia negra para dar una especie de vida nueva. Una serie de herramientas que ninguno de los especialistas médicos pudieron identificar. Además de que reparaba, remendaba y lavaba las prendas que los oxisos utilizaron en vida, con el fin de ser una réplica exacta de estos. Realmente, Mosquera no era simplemente un artesano experto, era un verdadero erudito, un demiurgo de la más negra de las brujerías. La gente no daba crédito. ¿Cómo alguien podía usar un talento tan maravilloso como el suyo para fines tan nefastos como profanar sepulcros? Y no sé, probablemente la locura le impedía simplemente darse cuenta de la magnitud de sus acciones y peor aún, del irreparable daño que estaba causando a las demás personas. Las autoridades se debatían entre qué podían hacer con semejante criminal. Pero las evidencias señaladas, como los libros, los manuales, los instructivos de cómo llevar a cabo, desde el sustraer los cuerpos, despojar los huesos de los tejidos, preparar los mismos a modo de que durasen lo máximo posible,
aunado a la gran cantidad de obras del ocultismo más sacrílego, que incluían desde invocaciones hasta cómo devolver la vida a los difuntos. Y bueno, todo eso resultó en la condena capital para Antonio Mosquera. Todas las posibles explicaciones lógicas salían sobrando. Sin embargo, mientras las autoridades más socavaban en la propiedad de Antonio Mosquera, se topaban con cosas cada vez más espantosas. Desde el destino de los restos que no utilizaba, tratados como composta o alimentos para sus mascotas, hasta utilizar la joyería de las víctimas para seguir financiando su operación. Encontrando además que Mosquera implementó esa espantosa y macabra técnica sacada de los libros de vudú y embalsamado egipcio, mezclado con rituales oscuros. Después del juicio, finalmente don Antonio Mosquera tuvo que ser encerrado de por vida. Y a petición de los deudos de las personas que fueron hurtadas de su última morada, se celebró un segundo juicio en el que participaría toda la comunidad. Lo más espantoso es que cuando se dictaron las múltiples sentencias, todos los presentes sintieron el verdadero terror. Pues en vez de estar arrepentido o mostrar alguna clase de remordimiento por sus actos, Mosquera se sentía complacido, feliz por las grandes obras que había realizado, admitiendo finalmente que fue un aproximado de entre 150 y 200 tumbas las que fueron profanadas por él. Además, encarando a los familiares, diciendo que ellos los abandonaron en el frío, la oscuridad y los dejaron solos y tristes, manifestando que su intención era llevarlas a su casa para darles cobijo, un trato digno, una nueva oportunidad de ser amados. La gente simplemente se quedó callada y realmente aterrorizada de escuchar semejante declaración. Don Antonio Mosquera no volvió a decir ni una sola palabra. Y eso dieron motivos suficientes al juez y el jurado para declarar al señor Mosquera con un severo caso de paranoia esquizofrénica, delirios y una depresión progresiva, siendo condenado a pasar el resto de sus días enviándolo al nuevo hospital psiquiátrico, La Castañeda. Muchos de los familiares de los difuntos obviamente no se encontraban para nada contentos con esa decisión, pero para bien de todos, nada más podían hacer. Al llegar a la clínica, Mosquera ya era famoso entre los médicos. Y durante los cuestionamientos sobre el por qué motivo había hecho eso con los cuerpos, él manifestaba con plena convicción que se llevaba esos cuerpos a su casa, confirmando que él conocía la manera de devolverlos a la vida. Y bueno, a pesar de su avanzada edad, Antonio Mosquera fue aislado del resto de los pacientes, aclarando a los celadores mantenerse siempre alertas y no acercarse a él a menos que fuera extremadamente necesario, corriendo la voz de que el paciente, conocido como el juguetero, era un interno de alta peligrosidad y lógicamente jamás saldría de su reclusión. Sin embargo, 10 años después de su encierro, le cuestionaron sobre qué haría si pudiera salir libre. Mosquera sonrió y simplemente afirmó con toda convicción que volvería a reunir a sus muñecas para salvarlas del frío y la soledad. Entonces, a pesar de que nunca salió libre, por años la gente de esa región vivió con el miedo constante. Algunos porque nunca recuperaron los restos de sus familiares, y algunos otros al enterarse de que las muñecas realmente contenían huesos de verdad.
Aquella noche, algo se rompió en mí. No trato de buscar alguna explicación, simplemente sucedió. Y hoy debo vivir con ese terrible remordimiento. Es que en ocasiones siento que la vida ha sido un poco injusta conmigo, pues estoy acostumbrado a ser un hombre de trabajo y me costaba horrores comprender la situación de mi muchacho. Para ser sincero, él jamás lo aprendió, pues de niño mis abuelos me enseñaron que el pan se ganaba con la espalda sudada. Por tal razón pasaba jornadas enteras trabajando, y créanme, nunca fue fácil la vida en el campo. Sin embargo, éramos más que felices. No existían celulares, no había internet, ni siquiera energía eléctrica. Simplemente éramos nosotros, la naturaleza, y con ello bastaba. No necesitábamos más que eso. No obstante, el paso de los años continuó y nada parecía alterar en lo absoluto su curso. Pero todo ello cambiaría una soleada tarde de verano. Cuando aburrido me encontraba sentado bajo la sombra de un sauce mientras observaba pastorear a mis ovejas. Allí fue cuando la vi por primera vez y desde entonces no olvidaría jamás su rostro. Se llamaba Obdulia y vivía en una finca cercana a la estancia de mis abuelos. Era la nieta de un adinerado martillero italiano, quien desde hacía poco tiempo se dedicaba al cultivo de uvas y aceitunas. Recuerdo que escasas veces sonreía, pero cuando lo hacía generaba algo especial en mí. No sabría cómo explicarlo, pero lograba ablandar mi duro corazón y eso se sentía bien. Sin embargo, Obdulia, al igual que yo, era hija única, pero tenía un sinfín de parientes a quienes poco le agradaba mi presencia. La razón era elocuente, pues mi humildad no me permitía permanecer a la alta sociedad y eso les molestaba. Para ser sincero, los Bernardeschi tenían mucho dinero. La mayoría era generado por la labor de los peones de campo. Gracias a ellos podían disfrutar de sus riquezas sin culpa y sin siquiera mover un solo dedo. Ellos tenían la suerte de haber nacido en cunas de oro. Pese a ello, la situación no me incomodaba, pues por más trabas que ellos colocaban en el camino, ese amor nos fortaleció y renació como la más bella flor, logrando no solo su aceptación, sino la unión de nuestros votos. Pasaron muchos años y con éxito supimos sobrellevar cada prueba que nos ofrecía la vida, por lo que fuimos apremiados por ella, pues nos bendijo con 2 hermosos niños, a quienes criamos con mucho esfuerzo y amor. Todo parecía perfecto, sin embargo, algo en cierto punto del destino se corrompió. La realidad es que fue Nahuel quien comenzó con esas extrañas locuras del mundo paranormal. No sé cuál fue su razón o propósito, pero esa singular y errática idea sentenció el principio de nuestro final. Pues al poco tiempo de merodear en las artes oscuras, su hermano Nicolás enloqueció de una manera inquietante al punto de enfermar y quedar al borde de la muerte. Algo que por más horrible que se escuchase, no sería en lo absoluto ilógico. Aunque realmente aquella amargura que padecimos no fue más que un simple aviso de la tragedia que pronto llegaría. En fin, todo comenzó a empeorar una fría noche de junio. Hacía pocos minutos acababa de llegar del trabajo, por lo que me encontraba estacionando la camioneta en la cochera de la casa. Ni bien abrí la puerta, oí un desesperante alarido. El mismo claramente provenía del jardín. Sin dudarlo, corrí desesperado hacia aquel lugar y lo que me encontré allí fue horrible. Pues sobre las raíces de un viejo sauce yacía el cuerpo decapitado de Margarita, la perrita de Obdulia. Sinceramente no lograba comprender la situación. ¿Qué carajos era todo esto? ¿Quién podría realizar tan atroz asesinato?
Pues no tardé mucho en saber la respuesta, ya que a escasos metros, internado en la oscura sombra, estaba Nicolás, quien de manera desaforada intentaba comerse la cabeza del animal. Dios mío, no tengo palabras de estupor para explicar la repulsión que cubrió mi ser en ese momento. Simplemente una sensación de asco recorrió todo mi cuerpo en un santiamén. Pensé que estaba soñando y que se trataba de una pesadilla, pero no. Luego de algunos segundos, finalmente pude reaccionar y sin miramientos le di un golpe seco en su rostro. Pero él ni se inmutó. Contrariamente a ello, su estado se tornó más agresivo. Realmente parecía un animal salvaje. Viendo que mi hijo no reaccionaba, opté por abrir el grifo de la manguera del jardín. Pensé que tal vez, si su rostro se mojaba, él volvería en sí, pero no, fue peor. Nicolás enloqueció más. No entendía qué le pasaba, ni siquiera permitía acercarme, solo efectuaba gemidos como si se tratase de un feroz animal. Actuaba tan extraño que en pocos minutos devoró gran parte de la cabeza de Margarita. El escenario comenzó a volverse desesperante, principalmente cuando Obdulia se percató de la situación. Sus gritos, sumado a la actitud de mi hijo, me estaban llevando a un estado de nerviosismo extremo. Sin embargo, antes de que todo estalle, se presentó Nahuel con un extraño libro entre sus manos. Al parecer, él nos estuvo observando todo este tiempo detrás de un árbol. La verdad que no lo entendía, solo nos miraba y su actitud traspasaba lo jocoso. «¿Qué carajos le hiciste a tu hermano?», grité con desconsuelo, pero él solo sonrió. No me respondió nada en lo absoluto. Simplemente abrió el maldito libro y recitó una frase en latín. Una vez culminadas sus palabras, Nahuel finalmente volvió a la normalidad. El pobre parecía haber estado hipnotizado, pues no comprendía nada de lo sucedido. Y ni bien se dio cuenta de la atrocidad que acababa de cometer, explotó en llanto y salió corriendo con desesperación. «Basta, Nahuel, todo tiene un límite. ¿Te das cuenta de tus acciones? ¿Qué le hiciste a Nicolás? ¿Eres consciente que se estaba comiendo la cabeza de Margarita?», exclamé rabioso. «Sí, papá, fue gracioso, ¿no? Desde que descubrí el poder de este libro, ya nada podrá detenerme, ni tú, ni nadie. Y es que finalmente pude entregar toda mi alma a este manuscrito, el libro de la perdición, confeccionado por las almas oscuras de mi Señor». «Estás enfermo, Nahuel». «No, padre, solo pude escaparme de tus limitaciones, no solo las tuyas, sino las de esta condenada sociedad. ¿Para qué vivir con leyes, si yo mismo puedo ser el libre albedrío?» «No lo entiendo. ¿En qué momento de la historia te convertiste en un monstruo hijo?» «Desde el instante en que ustedes me concibieron, soy la reencarnación del maligno, papá. Este libro ha entrado por cada poro de mi cuerpo y ha oscurecido mi alma por completo. Yo, papá, me considero el mismísimo diablo». Al escucharlo, mi corazón destruido comenzó a llorar de dolor. Estaba dándome cuenta de que mi hijito se había convertido en un desquiciado y por primera vez en la vida no sabía qué hacer. No obstante, luego de tan turbia conversación, decidí ir en busca de Nicolás, pero al momento de hacerlo, Nahuel fue quien me frenó en seco. «No te gastes, no lo busques, perderás tu tiempo, viejo decrépito». «¿Qué carajos? Ya me tienes cansado, mocoso». «Shh, silencio, no solo hablas mucho, papá, también tienes pésimo aliento».
Te lo advierto, Nahuel, vuelves a faltarme al respeto y te golpearé de una manera que jamás olvidarás. Ay, basta, si tanto lo deseas, pues ve por Nicolás. Total, hagas lo que hagas, su destino ya está escrito, no hay nada que puedas hacer. Al oírlo, preferí mantener mi silencio, solo tomé las llaves de la camioneta y salí en busca de mi hijo. Recorrí el pueblo por completo, pero no logré hallarlo, así que me regresé afligido. Sin embargo, al ingresar al interior de la casa, pude notar el gran silencio que había en ella. No obstante, una vez que giré el picaporte para traspasar la puerta, comencé a percibir un fuerte olor a naftalina. Sin pensarlo, empecé a recorrer cada una de las habitaciones, pero no encontré nada en ellas. Aunque lo extraño era que el intenso aroma parecía no estar impregnado en toda la casa, por lo que debía provenir de un mismo lugar. Entonces me di cuenta que solamente faltaba un sitio por inspeccionar, el baño principal. Una vez que llegué allí, me percaté que el olor a naftalina era más intenso. Entonces abrí rápidamente la puerta para observar de qué se trataba, y créanme, me arrepentí en vida haberlo hecho. Pues sobre el interior de la bañera yacía el cuerpo sumergido de mi amada Obdulia. En ese instante, la vida dejó mi cuerpo como un rayo golpeando un árbol. No podía ni siquiera derramar una lágrima de lo paralizado que me encontraba. No lograba entender qué había pasado, solo trataba a duras penas de comprender que mi esposa ya no estaba. Simplemente yacía allí, ahogada en esa maldita bañera. Entonces tomé su cuerpo y lo elevé hacia mi pecho. Santo Dios, el olor provenía de ahí. Ni siquiera podía imaginar todo lo que había sufrido. Sinceramente, mi alma no soportó más y exploté en llanto, al punto de golpear a puño cerrado los azulejos de la pared. Era tan abominable mi rabia que destrocé los nudillos de mi mano. Es que poco me importaba, a esa altura nada me inquietaba. Sin embargo, fue en ese instante que observé algo extraño sobre la cerámica del piso. Una intrigante frase escrita con sangre. Muelle 26. No te tardes, viejo decrépito. Ni bien terminé de comprender lo que estaba leyendo, supe exactamente lo que debía hacer. Fui corriendo a mi habitación, abrí el cajonero y tomé un cuchillo negro. El mismo que tomé del ataúd de mi padre en su funeral. Luego subí a mi camioneta y me dirigí a encontrarme con el asesino de mi esposa, mi condenado hijo. Llegué al puerto cerca del amanecer. Podían verse algunos nubarrones tapar la luna, mientras una fría brisa se perdía en la inmensa oscuridad. No obstante, comencé a caminar cauteloso mientras enumeraba los muelles, hasta que finalmente encontré el 26. «Ah, viniste», oí su voz desde las sombras. «Maldecido el día en que te otorgué la vida, pero no te preocupes, seré también yo quien te la quite», exclamé con furia. «¿Qué? Muchas películas estás viendo últimamente, papá. Digo, para decir semejante estupidez». «¿Por qué? Dime solamente eso. ¿Por qué lo hiciste?» ¿Hacer qué? «Asesinar a la mujer que te concibió. Maldito engendro, ¿por qué mataste a tu madre?» «No, no fue él quien lo hizo», retumbó una extraña voz desde la lejanía. En ese instante quedé perplejo, intentando adivinar de quién se trataba. «¿Quién lo dice?», pregunté, pero nadie respondió. Solo podía verse una jorobada silueta emerger desde lo más profundo de la oscuridad. «Lo digo yo, tu padre». «Pero,
¿Qué demonios? ¿Papá? Exclamé anonadado. Así es, hijo. Finalmente has regresado a devolver aquello que me pertenece. ¿No? ¿Qué? No lo hagas más difícil. Dame mi cuchillo. Espera, estás muerto hace 4 décadas. ¿Acaso eres un fantasma? Piensas que estoy jugando, ¿no? Necesito ese cuchillo que robaste de mi cajón fúnebre, idiota. Te lo quité para recordar lo maldito desagradecido que fuiste en vida. No me dejaste nada. Si no fuese por mis abuelos, ¿quién sabe dónde estaría hoy? Imbécil, nunca debiste arrebatarme ese cuchillo. Estuvo, está y estará maldito por siempre. Lo que lograste al hacerlo fue condenar a tu familia de por vida. ¿A qué te refieres? La oscuridad que te rodea en este tiempo. ¿Acaso crees que es casualidad? Nada lo es. Todo en esta vida y la de allí abajo conlleva una causa. Ese artefacto me protegería de todo mal y por ende podría cuidarlos a ustedes. Pero no, tuviste que quitarlo del féretro. No entiendo nada. A ver, ¿por qué razón piensas que Obdulia está muerta? El maldito de mi hijo la mató con esa Biblia del diablo. Ese libro lo compró en una casa de empeños y no tiene nada de magia oscura. Son idioteces que él mismo se ha creído. Pero, ¿sabes qué hay cierto en todo esto? Que él no la asesinó, tampoco yo. Fue tu culpa. Tus acciones derivaron en ello. Para que comprendas, ese cuchillo me lo entregó mi padre. Él jamás mencionó su significado. Solo me dijo que lo mantenga conmigo hasta más allá de la muerte, pues fue algo que comprendí después de morir. O sea, ¿dices que yo asesiné a Obdulia? No, tus acciones lo hicieron. Ella por sí sola llenó de agua esa bañera para luego atragantarse con pastillas. Y Nicolás decidió correr hasta el muelle 26 y lanzarse al río. ¿Qué? ¿Mi pequeño? Sí, él también pagó con su vida tus errores. No, debe ser una pesadilla todo esto. Necesito despertar. Lo estás. No hay nada para remediarlo. Esta tragedia estaba escrita hace 40 años, cuando decidiste robar mi cuchillo negro. Lo siento, lo perderás todo, incluso a mi nieto Nahuel. Realmente sentí que mi vida nada valía, así que tomé ese maldito cuchillo negro y con furia lo enterré en mi corazón. ¿Qué haces, hijo? ¿Acaso quieres seguir los pasos de tu familia? Sinceramente la situación era inquietante. No comprendía qué pasaba, por qué no había muerto. No sentía dolor ni nada, solo veía mi sangre emerger. No, estás equivocado. Así no son las reglas del juego. ¿Te acuerdas cuando cumpliste 7 años? Te obsequié un hermoso bolígrafo negro. Era bonito, ¿no? Es más, recuerdo haberte dicho en varias ocasiones que lo cuidaras mucho, hasta más allá de tu muerte. ¿Y qué pasó? Lo perdiste a las semanas. Tampoco sabías cómo decirme que lo habías extraviado. Pero en fin, en ese momento no me enojé, pues no entendía el significado de ello. Jamás pensé, y ni siquiera comprendía que cada varón de nuestra familia debía protegerse de una antigua maldición. ¿Y con qué? Con un objeto. El tuyo era ese bolígrafo, el mío, el cuchillo. Pues solo nosotros los padres, los jefes de familia, sin darnos cuenta recibimos una señal, una visión de regalarle algo preciado a nuestros hijos. Un símbolo protector. El problema es que al perderse ese eslabón, las consecuencias son nefastas. Para que lo entiendas, al extraviar en vida tu artefacto místico, dejaste desprotegidos a tus hijos, pues ellos jamás recibieron sus objetos de blindaje. Eso terminó de condenarte el día en que me arrebataste el cuchillo negro. Esa infantil actitud me sentenció a mí
a ti y a tu familia. Pues ahora no puedes morir, vivirás eternamente sabiendo que provocaste la muerte a tu amada esposa y a tus hijos. Conservarás la vida como un condenado castigo. No podrás relacionarte con ninguna otra mujer, no tendrás hijos, ni siquiera amigos. ¿Sabes por qué? Porque todos estarán marcados. Entonces también morirán. Ahora, ¿realmente entiendes en qué te has convertido? En esa perversa y detestable maldición. La acabas de personificar en carne propia. Me das lástima, pues pasarás el resto de tu vida en soledad y con el castigo de jamás morir. Adiós, hijo. Ojalá pudiera desearte buena suerte, pero créeme, ni siquiera al fin del mundo te otorgará la muerte.